A los tiburones no se les sacia con carnaza. Cuanta más comida les eches, más nerviosos y excitados se mostrarán y sus movimientos serán más erráticos. Cuanto más comen, más quieren. Cuanta más sangre vean y huelan, más atacan. Es un axioma de la mar, especialmente en aguas infectadas de tiburones, que asumen como un evangelio de obligado cumplimiento pescadores, buceadores profesionales e investigadores marinos. Sin querer establecer un símil marinero, no me digan que no hay cierto paralelismo en la reacción de Vox ante el gesto del Gobierno de la Junta de crear el Comisionado de la Concordia, pero asumiendo al mismo tiempo, como decía el portavoz Elías Bendodo, los postulados de la Ley de Memoria Histórica. Los populares han intentado así aplacar las ansias de la formación de Abascal y Serrano, dándoles un regalito para tenerlos tranquilitos, y han conseguido el efecto contrario. Lejos de saciarlos, los han cabreado al entender que es una figura insuficiente si no se deroga la norma memorialista, con lo que han acusado por primera vez al PP de incumplir su acuerdo de investidura de legislatura. Un aviso que no anticipa una ruptura del pacto entre ambas formaciones, según el presidente de la Junta, pero que sí ilustra lo que nos espera en los próximos meses: equilibrios de funambulista del PP para contentar a Vox y no disgustar a Ciudadanos. Y claro, si los tiburones ven sangre, quieren comida y no carnaza, a menos, atentos, que estemos ante disensos pactados entre PP y Vox para embaucar a los naranjas, que si se dan cuenta de las triquiñuelas podrían revolverse. Es nuestra reflexión de portada en un día en el que recibimos a una dirigente socialista de Jaén, licenciada en Derecho, con una trayectoria política destacada en el ámbito municipal y provincial, y que en la pasada legislatura ganó galones al entrar con fuerza en la Ejecutiva Regional, de la que es su portavoz desde hace varias semanas. Con Ángeles Ferri, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz. Pues sobre este y otros asuntos debatiremos hoy a la tertulia en compañía de Lourdes Lucio, de Ángel Munarri, de José Luis Losa y de Ana Pérez Luna. Los cuatro se incorporan en tan solo unos minutos a la entrevista que comenzamos en estos precisos instantes con nuestra invitada de esta noche. Porque tenemos ideas y propuestas para el presente y futuro de nuestra tierra. Por cierto, Susana, claro, yo digo que es la mejor candidata y estáis todos y todas de acuerdo conmigo. Pero es que hay que ver el panorama que tenemos enfrente. El trío del bloqueo, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Y qué hacen ustedes? Ustedes vuelven a optar por la política de la confusión, por la política del enredo, por disparar falsedades, mezclando la velocidad con el tocino, porque aquí, por más que ustedes lo digan, no se ha nombrado a ningún político. Se ha nombrado a profesionales del derecho. Ahora mismo la derecha española vive anclada en el año 1970. Y lo que hizo la sociedad ayer es enviarle un mensaje para que regresen al futuro, al año 2019. Ángeles Ferri, portavoz del PSOE andaluz. Buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 7TV Andalucía a través de las 36 televisiones que ofrecen Acento Andaluz cada noche, a través de las 8 provincias de nuestra comunidad. ¿Se esperaba ser usted la voz del partido o al menos la voz de la ejecutiva del PSOE? No, la verdad es que uno, cuando pertenece a un partido político, está preparado para que le den cualquier responsabilidad, pero no esperaba ser la portavoz, la verdad. ¿Qué cualidades cree usted que ha visto la secretaria general en usted para que le dé la responsabilidad de trasladar el mensaje del PSOE todos los lunes? Bueno, pues eso se lo tendrían que preguntar a ella, pero desde luego sí es cierto que en esta legislatura, en esta última legislatura, he podido desarrollar mi capacidad de oratoria en un Parlamento que no ha sido fácil, porque no teníamos mayoría absoluta, donde hemos tenido que llegar a muchos acuerdos y donde hemos gobernado con estabilidad, y además hemos llegado a consenso con muchas fuerzas políticas y hemos sacado muchos proyectos legislativos adelante. Y yo creo que bueno, pues que esa oportunidad que a mí me han dado los andaluces y las andaluzas de desarrollarme en el Parlamento, yo creo que ha sido fundamental. ¿Qué le dijo Susana Díaz cuando le dijo que iba a ser portavoz, cuando le comunicó que iba a ser portavoz? Bueno, pues me ¿Qué dijo... espera de usted? ¿Qué le dijo? Me dijo que quería que fuera la portavoz del partido, y yo le pregunté, ¿y eso? Y bueno, pues me dijo que había hecho un gran trabajo en este tiempo y que le parecía fundamental que ahora fuéramos capaces de transmitir en un momento nuevo que se nos abre, donde pasábamos a la oposición y donde, bueno, pues teníamos que ser firmes en esa oposición, firmes y contundentes, pero también constructivos y responsables. Y yo, pues la verdad es que tampoco me resistí mucho, le dije que sí. Señora Ferri, después de 37 años gobernando Andalucía, ¿el PSOE sabrá hacer oposición? Estoy convencida de que sí. Ya estamos haciendo oposición. La verdad es que... ¿Podrá hacer oposición o tendrá que responder por los fantasmas del pasado?
por los cadáveres del pasado, por los cajones que abren del pasado. Hoy, sin ir más lejos, 579 millones, ha dicho la consejera de Fomento, la nueva consejera de Fomento, que dejan ustedes en desajuste, que impide nuevas inversiones en la Consejería de Fomento. Mira, hay una cosa, yo he estado en la oposición, en mi municipio, en La Carolina, y hay una cosa que define a los malos políticos. Y los malos políticos son los que se buscan ese argumento, que por cierto ya está muy visto, que es el de la herencia recibida, el de todo lo anterior está muy mal, y lo único que intenta es taparle la nada del que llega. Cuando alguien no tiene un proyecto para Andalucía, no tiene un plan para Andalucía, pues lo más fácil, ¿verdad?, es recurrir a que todo lo anterior estaba mal. Miren, si hemos gobernado durante 36 años es porque los andaluces y las andaluzas nos han dado su confianza. En las últimas elecciones nos la volvieron a dar, pero no fue suficiente para formar un gobierno. Así que claro que hemos acertado en estos años y seguramente que también nos hemos equivocado, pero todo no puede estar mal. ¿Pero cree usted que se enfrentan a una legislatura de la herencia recibida? Bueno, estoy convencidísima de que van a sacar todo lo que se les ocurra, incluso aunque no sea verdad, porque la mayoría de las cosas, obviamente, ya le anticipo que no van a ser verdad, y que ellos van a intentar hacer ese juego. Bueno, tampoco es algo nuevo, ya lo vimos también en el gobierno de Rajoy, en el 2011. Ellos jugaron, y además una táctica de manual de la derecha. Primero hablan de la herencia recibida, después dicen que las cosas están muy mal, y después nos meten un palo en los presupuestos y nos dicen verdaderamente qué es lo que quieren hacer, que es, escudándose en la herencia recibida o en las circunstancias económicas, recortar a diestro y siniestro, que es lo que hizo Rajoy. Tampoco es nada nuevo, y yo creo que vamos por el mismo camino. Enseguida seguimos hablando del nuevo gobierno andaluz, de sus primeras semanas, pero antes que nada, señora Ferri, noticia de hoy mismo, los presupuestos generales de Estado que han sido rechazados en el Congreso de los Diputados y que a priori eran muy beneficiosos para Andalucía. Se incrementaba un 43% la inversión, de 1.500 se pasaba a 2.133 millones de euros. Aparte, se incorporaba un plan especial de empleo por primera vez en las últimas legislaturas para nuestra comunidad. ¿Qué lectura hacen ustedes? Pues la verdad es que hacemos una lectura, bueno, desde la tristeza y decepción más absoluta, porque eran los presupuestos más sociales, desde luego, de los últimos 7 años. Y luego, al final, también hay que poner de manifiesto la postura del PP y de Ciudadanos en Andalucía. O sea, el PP y Ciudadanos son los que nos han machacado fundamentalmente durante los 7 años, porque hay que recordar que Ciudadanos estaba muy de acuerdo y pactaban los presupuestos con Rajoy, los mismos presupuestos que nos condenaban a ser los últimos de la cola, los presupuestos que no negaban una financiación justa, los presupuestos que nos recortaban un 36% la inversión, los presupuestos que nos machacaban y nos asfixiaban, porque pensaban que así, desde luego, les iría mejor. Y desde luego ahora vemos que no solo nos machacaban, sino que ahora, cuando había unos presupuestos que traían más de 2.000 millones a Andalucía, un plan de empleo, la dependencia, el salario mínimo 900 euros, la recuperación del subsidio para los mayores de 52 años, apuesta para luchar contra la violencia de género, un plan de choque para que los jóvenes puedan encontrar empleo. Bueno, pues hemos visto que no han movido ni un solo dedo para que sus líderes, aquellos que vinieron a Andalucía a marcar la campaña, sus líderes hicieran algo porque pudiéramos tener unos presupuestos buenos para Andalucía y para España. Hoy se le ha preguntado a Juan Manuel Moreno esta misma tarde en Cádiz por este rechazo de los presupuestos generales de Estado, por el dinero que no va a llegar a Andalucía, y decía que no son presupuestos creíbles. Incluso han sido cuestionados por la Unión Europea. Bueno, yo creo que los presupuestos eran bastante creíbles y creo que la ministra andaluza, María Jesús Montero, hizo una buena explicación de lo que eran esos presupuestos. Otra cosa es que al señor Moreno Bonilla le cueste creérselo después de tantísimos años, donde ellos nos han machacado y nos han negado el pan y la sal. Pero vamos, el señor Moreno Bonilla tiene una oportunidad. ¿Usted no ve al señor Moreno Bonilla dando un golpetazo en la mesa ante Génova y diciendo, oye, mira, que estos presupuestos son buenos para Andalucía? Evidentemente no. Hombre, el señor Moreno Bonilla lo único que ha demostrado en estos años es que es una sucursal de Génova, y además es bastante significativo. No es que lo veo dando un puñetazo encima de la mesa, es que siempre ha aplaudido aquellos desprecios que se hacían desde Madrid a Andalucía, lo ha aplaudido, lo ha jaleado y se ha callado. O sea que al final, yo estoy convencidísima de que Moreno Bonilla hará lo que le diga el señor Casado, porque es un títere en sus manos. Y esa es la tristeza, que tenemos un presidente de Andalucía que es un títere de Casado y que, bueno, también se puede emplear en hacer los presupuestos que tiene por delante también, ¿no? Ahora le pregunto sobre eso, sí, pero ¿cómo evalúan ustedes las primeras semanas del gobierno andaluz? Ya da algunas pinceladas usted, pero en definitiva, estas primeras semanas, ¿cómo las catalogaría? Pues un caos. Yo creo que un auténtico caos. Dicen ellos que son el gobierno del cambio, pero yo los defino como el desgobierno del cambio a peor. Es un auténtico caos. Sí, para empezar, hay dos gobiernos. Hay dos gobiernos, el de Ciudadanos y el del Partido Popular, que se miran así un poco con el rabillo del ojo porque no se fían, son incapaces de sacar. Bueno, llevan un mes para sacar un decreto de estructura, porque como no se fían, pues en fin, están distribuyendo las competencias y organizando la estructura del gobierno no en función de lo mejor para Andalucía, sino en función del poder.
Desde luego está claro que el PP, que es el que reparte y reparte, se ha llevado la mejor parte. Por cierto, a propósito de ese decreto de estructura, ha habido nombramientos con cierta polémica, sí, con muchísimos revuelos, muchísimos recelos han creado en ciertos colectivos y también en la oposición, que ha pedido incluso dimisiones. ¿A qué achaca usted? No vamos a entrar en caso por caso, pero en definitiva, como hay varios, le pregunto de manera genérica si hay un denominador común y a qué achaca usted lo que está ocurriendo, a bisoñé, a falta de banquillo, a improvisación. Bueno, pues la verdad es que yo creo, primero, que no esperaban gobernar, segundo, que no tienen un plan para Andalucía, tercero, que no son capaces de ponerse de acuerdo en la estructura porque es un gobierno que nace de la desconfianza entre uno y otro y obviamente también yo creo que de la falta de capacidad para dar respuestas. Es que llevamos un mes ya de gobierno y todavía estamos, como le digo, con el decreto de estructura, todavía estamos repartiendo competencias entre consejerías, algunas competencias tienen que crear entes nuevos para repartirse las competencias porque no se fían los unos de los otros y yo creo que además el que peor está saliendo parado desde luego es Ciudadanos. Yo creo que las tragaderas de Ciudadanos están siendo tremendas porque el PP lo que hace es pegarle bocado a las consejerías de Ciudadanos constantemente. ¿El Ciudadanos no pinta nada? Yo creo que cada vez pinta menos. Yo creo que no hay más que ver, es decir, tenemos un vicepresidente al que, no sé, pues hay competencias como por ejemplo en turismo le han quitado Cetursa, de justicia le han quitado Interior, en fin, hay otras consejerías como familia se la quitan a conciliación, a igualdad, bienestar social, en fin, hay Estenda se la queda también el consejero de la presidencia, en fin, yo creo que están haciendo un juego en el cual el PP se está repartiendo el poder, desde luego es triste también, porque al final la composición del Gobierno de Andalucía no responde a lo mejor para Andalucía, responde a la composición de poder que se han marcado. Al final son partidos que también dependen de una tercera pata, que es la extrema derecha, ellos lo saben. Y bueno, y está haciendo el PP equilibrio para no molestar a Ciudadanos, para no molestar a Vox, pero lo cierto es que esto es una hidra de tres cabezas y ninguno está pensando en Andalucía. Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno andaluz, fue ayer tras el Consejo de Gobierno, lo comunicó Elías Bendodo, es la creación del Comisionado de la Concordia. Las asociaciones memorialistas lo critican, la oposición ustedes lo han criticado. ¿Cree usted que está en peligro la ley de memoria histórica? ¿O es un caramelito con el que quieren contentar a Vox para que esté calladito? Que evidentemente hemos visto que no lo han conseguido. Yo creo que desde el punto y hora en que Vox hace presidente a Juan Manuel Moreno Bonilla, está en peligro, en Andalucía están en peligro muchas cosas. Están en peligro la ley de igualdad, la de violencia de género, está en peligro la convivencia democrática de este país, está en peligro hasta el Estatuto de Autonomía porque ellos quieren devolver competencias que son autonómicas saltándose por encima el 28F y por supuesto está en peligro la ley de memoria histórica y democrática. A mí me parece que hay que ser un poquito serios porque es que esa ley nació en la anterior legislatura, nació en el Parlamento sin ningún voto en contra y lo que tiene que hacer el Gobierno de la Junta de Andalucía es defender esa y todas las leyes que han sido aprobadas en el Parlamento, porque el PP estaba sentado en ese Parlamento y Ciudadanos estaba sentado en ese Parlamento y tienen que defender esa ley. Y desde luego lo que no podemos estar es los andaluces y las andaluzas y sobre todo toda esa gente que estaba esperando esa ley de memoria histórica y democrática, que recuperaron la ilusión y la esperanza porque se hacía justicia, se hacía memoria. Desde luego lo que no pueden estar es al albor de las triquiñuelas que tienen entre uno y otro, los pactos que tienen entre uno y otros por mantener el poder. A mí me parece bastante decepcionante, me parece indignante y desde luego me parece intolerable que un partido como Vox sea el que presida una comisión donde está la memoria histórica y democrática a la que le han quitado hasta el nombre, que le han quitado de presidencia y se la han llevado a cultura y que desde luego hoy, que yo he estado presente en esa comisión, la verdad es que no es muy esperanzador oír lo que hemos oído hoy en la comisión. Ahora le hablo de la comisión, de la parte de responsabilidad o de culpa que puede tener el PSOE por haber dejado que Vox presida esa comisión, si también podemos hacernos cargo de esa lectura o no. Pero quería preguntarle por el episodio que hemos vivido hoy, el primero, desde que gobierna Juan Manuel Moreno, en el que Vox, sí es verdad que hubo antes subidas de tono durante la negociación, pero la primera vez desde que toma posesión Juan Manuel Moreno en la que Vox dice que hay un grave incumplimiento del pacto de investidura, de legislatura entre PP y Vox al crear una figura del comisionado de la Concordia, pero asumiendo todos los postulados de la ley de memoria. Y le ha respondido Juan Manuel Moreno diciendo que sería infantil, palabras textuales, romper el pacto por este episodio. Le pregunto, ¿usted cree que hay un encontronazo claro entre ambos o es un disenso pactado? Bueno, yo creo que va a haber encontronazos a lo largo de todos los días que dure esta legislatura entre Ciudadanos, entre el PP y entre Vox. Si me pregunta si es una pose lo que están haciendo, pues tampoco sé decirle, porque la verdad es que ninguno de los dos son muy de fiar. PP y Vox son amigos del alma, al final Vox nace del PP.
Y, hombre, todos sabemos que el PP tampoco es un partido muy favorable a la ley de memoria. Desde luego, la que gestionaron a nivel nacional lo que fue quitarle los contenidos, quitarle el presupuesto y dejarla muerta. Entonces, hay muchas maneras, que es lo que a mí me preocupa, más allá de estos rifirrafes, que no sé si serán más o menos ciertos, pero lo que sí me preocupa es que el PP diga que va a cumplir los postulados de la ley de memoria histórica y democrática y haga como Rajoy, meterla en un cajón. Porque se puede decir que se cumple, pero dotarla presupuestariamente a 0 euros, que es lo que hizo Rajoy. Y entonces, sí, cumple la ley, pero como no la dota de presupuesto, no la podemos desarrollar. Eso es lo que me preocupa. Y lo que tiene que dejar claro el Partido Popular y Ciudadanos es qué van a hacer con esa ley a la que ellos no votaron en contra. Y además, con la que trabajamos bueno, bastante tiempo y duramente entre los 5 partidos. Y además es una ley que viene a hacer mejor a Andalucía. Y lo que no pueden estar es jugando con tantísimas familias y jugando con tantísima gente. Y a mí lo que me parece esto es una auténtica vergüenza. ¿Cómo ha permitido PSOE y Adelante Andalucía que vos presida esa comisión? Es que yo no creo que nosotros hayamos permitido... Ustedes tardaron cerca de 72 horas en reaccionar, en denunciar lo que había ocurrido. Se pactó o se acordó el lunes y hasta el jueves ustedes no reaccionaron, hasta que salió en un medio de comunicación. Es que eso no es así, yo no comparto lo que tú estás diciendo. Vamos a ver, para empezar, yo cuando se nos presentó la propuesta que tenían, una propuesta que yo también he denunciado que no era equitativa, porque hacían un reparto, en fin, como ellos han querido. Si no respetaban ni siquiera la representación que tenemos en el Parlamento. Saben que por ejemplo, nosotros tenemos 4 vicepresidencias que son las mismas que tiene Ciudadanos, teniendo 33 diputados cuando Ciudadanos tiene 21. No han respetado. Y cuando nosotros nos quejamos, porque nos quejamos, tanto Adelante Andalucía como el PSOE, se nos dijo literalmente es lo que hay. Venían con un acuerdo cerrado entre los 3. Yo estoy convencidísima de que la presidencia de esa comisión estaba pactada con Vox y el PP, que era un pago más de los que le hacía el PP a Vox, de esos pagos que tendrá que haber mucho. Tardaron ustedes un poquito en alzar la voz, ¿no?, en denunciarlo. Bueno, lo alzamos en la mesa y después estuvimos intentando hablar con el Partido Popular porque creíamos que, bueno, que algo así no podía seguir adelante y además saben que intentamos cambiar una de las presidencias, la de Fomento por la de Cultura y bueno, no tuvimos respuesta porque no había ninguna intención de que no fuera así. Yo creo que es un pacto que venía cerrado y tampoco me parece que haya que culpar al PSOE o Adelante Andalucía porque no estaba en nuestra mano, porque tienen mayoría en la mesa y porque era un pacto cerrado que tenían claro que iban a imponernos. O sea, ¿mienten PP, Ciudadanos y Vox cuando dice que hubo un acuerdo de los 5 partidos? ¿Usted cree que nosotros como Partido Socialista vamos a estar de acuerdo con un reparto en el cual una fuerza con 21 diputados tiene las mismas presidencias que la misma representación en las mesas que una fuerza que tiene 33 y que una fuerza que tiene 26, que el PP tenga más presidencias que una fuerza que es la mayor? Hay compañeros de su partido, del PSOE andaluz, que dicen que les faltaron reflejos a ustedes, que estuvieron especialmente torpes. Bueno, yo no lo califico así, vamos, es que parece que nos están cuestionando. ¿Ustedes que de verdad creen que hemos sido bastante beligerantes desde que Vox dice lo que dice sobre la memoria histórica y democrática? Me parece también un poco excesivo que se nos culpe a nosotros de que Vox presida esa comisión. Bueno, ¿están en peligro, señora Ferri, las exhumaciones de fosas comunes? Totalmente. Estoy convencida de que está en peligro todo lo que supone la memoria histórica. Y visto cómo se están dando las circunstancias, los acontecimientos, ¿lamentan ustedes que en 2 años desde que se aprobó la ley, por ejemplo, no iniciarse los trámites para retirar a Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, que han tenido tiempo suficiente y no lo han aprovechado? A ver, yo creo que hemos aprovechado una ley, fue una ley que costó mucho poner en pie, en la que, como saben, hubo unas negociaciones y creo que con la ley avanzamos bastante en estos 2 años. Seguramente hay muchas cosas que no hayamos llegado, pero una ley no se desarrolla en 12 meses. Era una ley que tenía un largo desarrollo y además no solo en lo de Queipo de Llano, sino en el ámbito educativo fundamentalmente, y había muchas cosas que se han hecho y otras que quedaban por hacer, pero es que la ley no acababa, es que la ley acababa de empezar. Queipo de Llano va a seguir plácidamente descansando en la Basílica de la Macarena. Hombre, desde luego Queipo de Llano estará donde diga Vox. Están ustedes viendo y escuchando el acento andaluz de Ángeles Ferri, la portavoz del PSOE en Andalucía. Ana Pérez Luna, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, José Luis Losa. Muchas gracias. Igualmente, Lourdes Lucio. Buenas noches. Ángel Munarri, Buenas ¿qué tal? noches. A vuestra disposición, la señora Ferri. Señora Ferri, yo quería preguntarle, estamos viendo que empieza a rodar el gobierno andaluz, como al final pues las 3 derechas con más o menos dificultades, más o menos roces, pero empiezan a funcionar. Y yo quería saber qué está pasando en la oposición, porque ya ha comentado usted que
saben hacer oposición, que están haciendo oposición, pero yo quería que me dijera un poco cómo va la oposición con Adelante Andalucía, si tienen contacto, si han mejorado esas relaciones, si están haciendo algún tipo de frente común. Bueno, yo creo que Adelante Andalucía en estos últimos años, que eran Izquierda Unida y Podemos, lo hemos visto con una actitud muy beligerante con el PSOE y en muchas veces apoyarse la derecha para hacer esa oposición. Yo estoy convencida de que estamos condenados a entendernos, entre otras cosas porque en el escenario ha surgido una extrema derecha que es muy peligrosa, que pone en riesgo muchas de las cosas que habíamos construido entre todos, y fundamentalmente también el Partido Socialista, y creo que desde luego lo que desde el PSOE esperamos de Adelante Andalucía es eso, que tengan muy claro que más allá de las diferencias que puede haber entre dos fuerzas de izquierdas, que las hay, que tengan en cuenta que también hay un partido que pone en peligro las bases y los cimientos de la convivencia democrática de esta tierra. Y bueno, pues seguramente nos entenderemos en otra cosa, en muchas cosas. Por ahora, pues la verdad es que como los ataques que se han sufrido han sido ataques contra las mujeres, ataques contra la ley de igualdad, la de violencia de género, la de la memoria histórica y el propio Estatuto de Autonomía, pues hemos compartido esa defensa. Pero es que creo que esa defensa no solo tiene que compartirla Adelante Andalucía y el PSOE, es que debería compartirla también Ciudadanos y el Partido Popular. Y eso es para mí lo decepcionante, que el poder parece que lo justifica todo, incluso el no dejar claras determinadas posturas o utilizar determinadas tangentes para huir de decir claramente por qué se apuesta y qué se defiende en esta tierra. Señora Ferri, muy buenas noches. Durante el mes de enero ha vivido usted una digamos, intenso debate interno, especialmente entre la dirección nacional del partido y la dirección regional. Hemos visto declaraciones contundentes del señor Ábalos pidiendo poco menos o menos la salida de Susana Díaz de Andalucía, hasta que llegó un momento en el que parece que las aguas se han calmado. La vicepresidenta llegó a decir que en este momento, hace un par de semanas, que finalmente ahora hay que centrarse en las municipales y dejar ese debate. Y le quería preguntar por eso. Uno, ¿usted cree que dejar ese debate después de las municipales lo va a apagar? ¿Cree que después hay que retomar ese debate? ¿Que no? ¿Que esto está fuera de duda según el PSOE andaluz? ¿O cómo debe gestionarse esta diferencia de criterios sobre el futuro de Susana Díaz y del partido en Andalucía? Bueno, yo creo que solamente los socialistas nada más que tenemos una posible gestión, sobre todo porque tenemos en breve unas elecciones municipales el 26 de mayo y además sobre todo porque muchos y muchas militantes estamos bastante cansados y cansadas ya de esta historia. Yo no entiendo de más ese que la de socialistas, ni susanistas ni sanchistas. Y creo que además el PSOE lo que tiene que hacer precisamente en un momento tan delicado en este país, donde hay gente que se va a la Plaza Colón y convocan a las derechas más rancias de España, pues desde luego no está el PSOE para que tengamos dudas y menos a nivel interno, ni desde luego para hablar de nosotros mismos. Y estoy convencida de que va a ser así, que lo vamos a hacer no solo porque hay elecciones municipales, sino porque creo que tenemos la cabeza en nuestro sitio y creo que además España necesita más que nunca a un partido como el Partido Socialista, que ha demostrado a lo largo de toda la historia su responsabilidad, su sentido de Estado, su concepto de la unión de este país, del respeto al ordenamiento jurídico, a la Constitución. Pues creo que ahora mismo la gente lo que necesita precisamente no es que el Partido Socialista se ponga a hablar del mismo. Sí, pero aunque ustedes aplacen el debate, aplacen el problema, aplacen la... Buenas noches, por cierto, perdone, disculpe. Vamos a ver, ¿usted cree que el futuro del PSOE de Andalucía pasa por Susana Díaz, una vez que durante su mandato ustedes han perdido la joya de la corona, no del PSOE de Andalucía, la joya de la corona del PSOE en España, ¿no? ¿Usted cree que el futuro del PSOE de Andalucía pasa por la continuidad de Susana Díaz? Pues yo es que en esto lo tengo, pero clarísimo, el futuro de Andalucía pasa por donde quieran los militantes y las militantes. Es que afortunadamente nuestro partido, que es el partido más transparente en cuanto a democracia interna, tiene establecido unos sistemas por los cuales los candidatos y las candidatas, pero no en España y en Andalucía, en mi pueblo y en la provincia, lo deciden los militantes y las militantes. Todos los militantes y las militantes tienen derecho a presentarse y desde luego tienen derecho a ser elegidos, pero luego la voz que va a decidir es la voz de la gente que milita en el partido. Y a día de hoy, pues Susana está ejerciendo su labor de oposición porque los militantes y las militantes decidieron que fuera la candidata. Y decidieron también que fuera la secretaria general. Y hasta que los militantes decidan otra cosa, pues desde mi punto de vista así tiene que ser. Pero lo repito, en Andalucía, en España,
en Jaén, que es mi provincia, y en mi pueblo, que es la Carolina. No sé si está de acuerdo conmigo en que en las elecciones autonómicas, a pesar de ser autonómicas, se votó mucho en clave nacional. Sí. Y no sé si cree que eso puede volver a pasar en las municipales. Y no sé qué van a cambiar ustedes con respecto a lo que dijeron en las autonómicas para encarar ese fenómeno en las municipales. Y tampoco sé si consideran que les estorba, no voy a decir pacto porque no ha habido tal, pero sí que el PSOE haya accedido a la presidencia gracias a los partidos independentistas. Por ejemplo, cuando usted va en su pueblo, no sé si pulsa que hay una cierta antipatía por el independentismo catalán y que eso le resta al PSOE. En el diagnóstico que ustedes hacen, la relación que ha tenido el PSOE con los partidos independentistas, ¿es un problema de cara a las municipales? A ver, yo creo que en las elecciones que hemos tenido autonómicas no hay solo un factor que haya influido, y desde luego en el PSOE hemos hecho mucha autocrítica, porque al final hay que hacerla. Es verdad que hemos ganado las elecciones, pero también es verdad que al final gana quien gobierna, y nosotros no estamos gobernando. Y seguramente pues habrá muchísimos factores por los cuales nosotros no hemos logrado que la gente salga de sus casas a votar, o no hemos logrado que la gente confíe en nosotros. Y hemos hecho mucha autocrítica interna, se lo aseguro a todos. Interna quizá, pero hacia afuera nos ha faltado un poco de autocrítica. Ver, más allá de decir hemos hecho autocrítica, si de verdad han hecho cosas mal, ¿cuáles han sido? A ver, me empezabas preguntando porque me has preguntado muchas cosas a la vez. Que esta campaña autonómica había girado mucho entre... Bueno, es que hemos tenido aquí a los líderes nacionales de los partidos utilizando Andalucía como escenario para su guerra particular de las derechas de cara al futuro de España. Y aquí han venido Casado, ha venido Rivera, ha venido Abascal a hacer su propia campaña. La verdad es que a Andalucía le importa bastante poco. Y entonces, claro, era evidente que nosotros nos empeñábamos en hablar de Andalucía, pero es verdad que había un debate nacional de trasfondo. Luego, en el debate nacional podemos estar aquí hablando largo y tendido. Yo, desde luego, voy a defender que no ha habido ninguna cesión, porque no la ha habido. Y porque nosotros lo único que hemos hecho desde el PSOE es intentar hablar dentro de la Constitución. Hablar dentro de la Constitución. Que además yo creo que era lo que esperaba también la gente. Ha habido un discurso montado por todas las derechas, aquellas que se reunieron en Colón, acompañadas también de otras derechas como la Falange, que se empeñaban en montar un discurso basado en mentiras y en falacias, que además se han desmontado en el momento en que los independentistas no apoyaban esos presupuestos. Nosotros hemos intentado sacar unos presupuestos que nos parecían buenos para Andalucía, buenos para España, buenos para Cataluña, buenos para todo el país, y no ha podido ser precisamente porque no ha habido ninguna cesión. Y a mí me sorprende porque al final los discursos muchas veces los compramos, pero es que si hubiera habido alguna cesión, primero, a lo mejor tendríamos presupuestos, pero es que no lo ha habido. Y no lo ha habido porque ni queremos, ni podíamos, desde luego, responder a lo que nos estaban planteando desde los partidos. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a seguir ahora, como lo hicimos antes y como lo haremos en un futuro, intentando hablar para solucionar un tema tan grave y tan serio como el de Cataluña. Por cierto, un problema que nosotros creemos que algunos que se sienten muy cómodos en ese problema. Porque al final, oye, la historia está ahí y a la derecha le ha venido muy bien la crisis del independentismo, porque de hecho yo creo que ellos basan y quieren alimentar el problema más que intentar solucionarlo. Y además yo creo que son dos patas que se retroalimentan entre uno y otro. Y obviamente estoy convencida de que en este país, sean cuales sean las elecciones que se aborden, influye absolutamente todo. Pues señora Ferri, hay una pregunta que le hago mucho a sus compañeros y nadie me responde. A ver si soy capaz. A ver, seguro que sí. Vamos a ver, el Partido Socialista de Andalucía tiene una capacidad de visión a largo plazo. Yo creo que Fernando ya está harto de escucharme la misma pregunta, pero una visión a largo plazo impresionante. O sea, yo creo que ningún partido en Andalucía y en España tienen realmente esa capacidad, ¿no? Pero ustedes la han perdido completamente. ¿Por qué? O sea, ¿cómo ustedes no se dieron cuenta que había un problema con la prestación de la sanidad pública en la atención primaria? No estoy refiriendo a la joya de las coronas, que está muy bien el eslogan, y es verdad que la sanidad pública andaluza hay que defenderla, yo eso no lo pongo en cuestión, pero hay un deterioro del servicio de la prestación. O sea, ¿cómo ustedes no se dieron cuenta que había ese problema en la calle? ¿Cómo no se dieron cuenta que la gente en las mesas de camilla de sus casas estaba tan enfadada? ¿Cómo ustedes perdieron ese olfato de esa manera? Bueno, pues quizás ese sea el problema y la razón por la que tengamos 33 diputados y no 56. Es que quizás ese sea el problema, que a lo mejor hemos pedido determinado olfato, y es verdad. Y es cierto que hemos estado muy centrados en mantener el estado del bienestar a tope. Es cierto también que hemos tenido muchas dificultades, y vosotros lo sabéis. Hemos tenido que hacer esfuerzos titánicos.
Y a lo mejor, bueno, mientras estábamos defendiendo el estado del bienestar, intentando crear empleo, luchando contra un gobierno que nos machacaba, intentando generar leyes como la ley de discapacidad, la de servicios sociales, la de memoria histórica y tantas leyes, hasta casi una treintena de leyes para mejorar la vida de los andaluces, pues seguramente nuestro problema es que hayamos perdido determinado olfato. Pero porque el partido estaba muy institucionalizado. Bueno, es que yo no sé darle la respuesta si es que el partido está muy institucionalizado. Yo creo que desde luego me vale o quiero pensar que somos capaces de recuperar ese olfato. Algunas veces cuando uno tiene unos resultados adversos, pues se plantea cosas que no se planteaba antes. Y yo creo que a lo mejor no hemos confiado en exceso y también estoy convencida de que hay mucha gente que se ha quedado en casa porque no le hemos dado las respuestas que la gente esperaba. Puede ser por una falta de olfato, puede ser porque no hayamos volcado más en unas cosas que en otras, pero yo estoy convencida de que la gente también reconoce el esfuerzo que hemos hecho el Partido Socialista a lo largo fundamentalmente de los años de la crisis, donde muchas comunidades autónomas han volado muchos derechos por los aires y donde aquí lo hemos mantenido también con muchísimo esfuerzo y desde luego hemos generado derechos nuevos también ahí donde hemos podido, pero desde luego algo hemos tenido que hacer mal para que estemos ahora mismo en la oposición. Y yo creo que hay que afrontarlo así. Volviendo a la figura de Susana Díaz, yo quería preguntarle a usted como mujer, además, sí, con mujer que además ahora pues acepta una mayor responsabilidad. A ver, realmente no puede negarse que la líder de su partido ha hecho historia. Es la primera mujer presidenta de la Junta de Andalucía. Y yo quería saber si su opinión es que le ha pasado factura el hecho de ser mujer o no es así. Se lo pregunto porque también usted es mujer en un partido político, tanto dentro de los partidos como a nivel social. ¿Usted cree que le ha pasado factura a Susana Díaz ser mujer y tener el poder que tiene una comunidad autónoma de tanto peso? Bueno, yo creo que yo he sido alcaldesa de mi pueblo y había una cosa que me sorprendía, porque además a mí los que me antecedieron o al que yo sucedí, que era un señor del PP que había sido alcalde franquista, os aseguro que mandaba y mandaba de aquella manera. Pero él era don, yo nunca fui doña. Y sin embargo, cuando yo cogí la alcaldía y gobernaba y mandaba, pues yo era una prepotente, era una soberbia, y creo que eso es uno de los calificativos que más he escuchado hacia Susana Díaz, que me parecen más injustos. Una mujer que gobierna Andalucía, porque así lo han querido los hombres y mujeres de esta tierra, y que ejerce, obviamente, como presidenta de Andalucía. Es cierto que las mujeres todavía tenemos que andar mucho y tenemos que demostrar un poquito más casi siempre, pero no sé decirte si le ha pasado factura. Lo que sí sé es que muchas de las críticas que yo he oído en el Parlamento de Andalucía tenían un sesgo un tanto machista hacia ella y algunas otras cosas que hemos visto también a nivel nacional, y vosotros estáis a la orden del día de todo lo que hemos tenido que oír, o algunas publicaciones, ¿no?, que eran bastante frívolas y que nunca hubieran hecho de un hombre, como si coge peso o pierde peso, se viste de una manera o se viste de otra. A mí eso me parece bastante, en fin, no sé cómo calificarlo, pero me parece que no contribuye para nada al concepto que tenemos de la política la mayoría de la gente. Y no sé si le ha pasado factura, pero desde luego sí que les puedo asegurar que ser mujer, ser lideresa y presidir una comunidad como esta no es fácil, no es fácil. Y yo en eso se lo tengo que reconocer a Susana Díaz. Ella ha roto techos, pero no de cristal, de hormigón. Y seguramente, ahora que le toca encabezar la oposición, seguramente también volvamos a ver esa actitud un tanto machista hacia ella. La fotografía ha cambiado bastante, ¿no?, porque el poder ahora mismo está acumulado principalmente en varones, ¿no? Sí, pero estén ustedes atentos a cuando veamos las sesiones parlamentarias y cuando se intenta atacar a Susana Díaz, estén ustedes atentos. Verás como siempre va a haber un sesgo machista, desde luego. Lo vamos a combatir, pero sí que lo hay. Déjeme que vuelva a la actualidad del día. Hoy le han tumbado los presupuestos a Pedro Sánchez. Moncloa ha anunciado que el viernes dirá el presidente cuándo convoca elecciones. A usted o al PSOE de Andalucía, no sé si lo han hablado, ¿le gusta más que haya un superdomingo el 26 de mayo con elecciones municipales, autonómicas, generales, o le gustaría que fueran aparte? Es que no se trata de lo que nos guste a nosotros. Yo le pregunto. No se trata de lo que nos guste a nosotros. A nosotros nos hubiera gustado que no hubiera elecciones, que hubieran salido los presupuestos adelante y que este país contara con los presupuestos más sociales y que la gente pudiera tener un salario de 900 euros, que la dependencia estuviera financiada y todo eso y esa carga social que tiene unos presupuestos que se merece España. ¿Pero usted cree que le restaría o no a los alcaldes el que haya Como no ha sido así, generales? pues nosotros, como comprenderéis, vamos a respetar una potestad que le corresponde al presidente del Gobierno. Y decida lo que decida, desde luego el PSOE de Andalucía va a estar
a piñón con lo que decía el presidente cuando sea la fecha de las elecciones generales, y desde luego vamos a estar también con los alcaldes y las alcaldesas, y vamos a hacer, obviamente, como no puede ser de otra manera, una unión que además es necesaria para combatir lo que parece que viene, ¿no? Que es un poco esas tres derechas unidas que están dispuestas a todo contar de gobernar España. A propósito de Pedro Sánchez y de los alcaldes, de los municipios, de los candidatos socialistas, e indagando sobre todo en la pregunta que le hacía antes Ángel Munarriz, el sábado viene Pedro Sánchez a arropar a Juan Espadas como candidato a la alcaldía de Sevilla, junto con Susana Díaz. Sí. ¿Usted cree que su presencia suma o resta a las expectativas electorales de los alcaldes? En definitiva, usted pertenece a una ejecutiva, no sé si los alcaldes suyos, sus candidatos le han dicho, oye, que no venga aquí Pedro Sánchez, porque nos merman las expectativas electorales. Uy, pero esto lo he oído yo también de Susana Díaz, y que no vaya Susana Díaz. En fin, pues entonces es que no puede ir nadie a ninguna parte. ¿O ustedes han pedido ya a Pedro Sánchez que venga muchas veces aquí a las municipales? Vamos a ver, yo creo que la figura de un presidente del gobierno que ha presentado unos presupuestos como los que ha presentado, desde luego suma. La figura de una persona como Susana Díaz, que yo insisto, tiene la confianza de más de 1 millón de andaluces y que ha hecho una legislatura con sus aciertos y con sus errores, pero a la que nadie le puede negar su apuesta por el empleo, por el estado del bienestar y por tantas cosas, suma. Y desde luego unos alcaldes y unas alcaldesas que se han batido el cobre en unos años complicados, suma. Es que yo creo que de esto se trata, de sumar, no de restar ni de dividir. Y como comprenderán, yo no les voy a decir que aquí ningún componente del PSOE resta, porque todos los... manual, claro, no se puede sí, salir evidentemente del discurso, pero le pregunto si hay muchos alcaldes o muchos candidatos socialistas han pedido la presencia de Pedro Sánchez. No, es que todavía no está... Yo les voy a recordar que es que todavía estamos, de hecho, estamos justamente en el proceso donde estamos eligiendo los candidatos y las listas, del 11 al 22 de este mes. Y todavía no hemos empezado, estamos todavía eligiendo candidatos, eligiendo listas, y candidatos y candidatas, y además eligiendo también presentaciones como la de Juan Espada. El lunes fue la presentación del candidato por Jaén, entonces todavía no está, pero estoy convencidísima de que cualquier alcalde y alcaldesa de Andalucía va a estar encantado con que esté Susana Díaz o con que esté Pedro Sánchez, porque es que para nosotros Susana Díaz y Pedro Sánchez representan unos valores y unos principios socialistas que lo han demostrado sobre todo cuando han hecho presupuestos, que es donde está la clave de lo que tú quieres para tu tierra. Y yo no creo que ninguno reste, vamos. Pero usted antes decía que usted la única S que conoce es la de socialista, no la de sanchista o la de susanista. Sí. Eso hablo por usted, pero usted reconocerá que hay corrientes, y además me parece muy sano en los partidos políticos haya corrientes de uno a otro. Y uno de los, quizás, de las cosas que se han acusado es que en las últimas municipales no hubo una integración a las listas, evidentemente, por parte de Susana Díaz, de los sanchistas. Yo no sé si en las nuevas se va a intentar el partido integrar, amoldar o no, o se va a dejar que cada municipio haga lo que pueda o lo que quiera, o cómo esas dos corrientes que conviven, evidentemente, no se puede negar la realidad, cómo pueden llegar a una cierta integración para evitar que haya un choque mayor de aquí a las municipales. A ver, dentro del PSOE no solo hay corrientes de Susana y de Pedro Sánchez, hay gente que opina muchísimas cosas. Yo por eso estoy en este partido, porque puedo opinar. De hecho, yo estoy de acuerdo en unas cosas con Susana y en otras no, y estoy de acuerdo en unas cosas con Pedro y en otras no. Ahora, yo es que me creo lo de la democracia interna. Y como me creo lo de la democracia interna, si los militantes han decidido que Pedro Sánchez es el secretario general, lo es. Y si han en España. Y si han decidido que Susana lo es en Andalucía, lo es. Y ya para mí no existe ni de unos ni de otros, porque si no lo que estamos perpetuando es precisamente una división dentro del partido que le aseguro, que más allá de que usted conozca gente que hay corriente, le aseguro que la gran mayoría de los militantes de este partido les pasa como a mí, que solamente entienden de una S, de la de socialista. Y ahora, que alguien siga prefiriendo a Pedro Sánchez o a Susana, pues si se vuelven algún día a enfrentar, pues mire usted que los voten. Pero desde luego, a día de hoy, como no están compitiendo absolutamente en nada, a mí lo que me parece absurdo, y lo digo así de claro, me parece absurdo que a estas alturas, después de unas primarias que hace ya bastante tiempo que sucedieron, donde todo el mundo tiene que asumir, oye, yo estuve apoyando a Susana Díaz, y desde el primer día, si los militantes decidieron que Pedro Sánchez era el secretario general, lo defiendo porque es mi secretario general. Entonces, yo es que espero que el partido y esos militantes que tienen esas corrientes y están en todo su derecho, entiendan que esto no vaya de corrientes, que las primarias ya pasaron y que esto va de ganar elecciones, porque para cambiar la vida de la gente tenemos que gobernar. Y esa es la única política útil, esa es la única izquierda útil, la que le cambia la vida a la gente. Señora Ferri, respecto a la oposición que vaya a ejercer el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, sí. Usted creo que está en 3 comisiones de portavoz, ¿no? No, bueno, en una de portavoz, en la otra de vocal. De vocal, pero ya sería demasiado, ya. Lo que quiero referirme, el Grupo Socialista son 33 diputados, sí, de los cuales hay 10 exconsejeros, una expresidenta de la Junta y un expresidente del Parlamento. Quiere decir
que en fin, que no están acostumbrados a la oposición, que incluso hay muchos consejeros que llevan mucho tiempo de consejeros, llevan mucho tiempo mandando y están bastante oxidados en esa función de control sobre todo al gobierno. ¿A usted le preocupa esa circunstancia? Oye, es que yo no comparto contigo tu reflexión, eso de que están tan oxidados. Ayer mismo hubo aquí un debate y Pepe Fiscal, el consejero, no está para nada oxidado, está en plena forma. Y los consejeros están formando parte de la... Bueno, los exconsejeros son diputados y parlamentarios, forman parte de las comisiones, hay muchos que son portavoces. Vamos, Rodrigo Sánchez de Haro está también en plena forma, Sonia Gaya en plena forma. En fin, hay consejeros que... Hay consejeros que, en fin, política han hecho poquita, ¿eh? Yo no quiero dar nombres. Pero, bueno, ser consejero o consejera de una comunidad autónoma con 8,5 millones de habitantes, te aseguro que da un poquito de margen para poder luego defender un parlamento. Ahora, coincido contigo en que no es lo mismo gobernar que estar en la oposición. Y no es lo mismo gobernar y ser consejero o consejera que gobernar y ser parlamentario o parlamentaria. Pero desde luego, no sé, yo llegué hace 3 años y medio, no había sido nunca parlamentaria y te aseguro que en 2 sesiones nos ponemos las pilas todo el mundo. Aún así, poniéndonos las pilas todos, pues obviamente habrá mejores parlamentarios y peores parlamentarios. Eso también os toca juzgarlo a vosotros. Pero yo creo que el equipo que tenemos, que hemos asumido totalmente que estamos en la oposición, es un equipo bastante equilibrado, que tiene un conocimiento de Andalucía como nadie. Desde luego ya le gustaría al gobierno tener algún conocimiento del conocimiento que atesoramos nosotros por el simple hecho de que hemos estado gobernando, pero conocemos a Andalucía como nadie, nos la hemos pateado como nadie y desde luego yo creo que estamos en condiciones de también, bueno, defender aquello en lo que hemos creído, aquello que hemos construido también en estos 36 años y tenemos todos claro que no vamos a dar ni un paso atrás. Y bueno, pues la gente que le cueste un poquito más lo ayudaremos, pero vamos, yo veo un equipo bastante equilibrado, con gente intergeneracional, con gente que viene de distintos sitios, hay gente que ha estado en el gobierno pero venía de la política local, y de la política local y de la oposición, y sabe perfectamente, y yo no veo además un equipo bastante fuerte que va a dejar bastante claro y que va a hacer buena oposición. Estamos a 3 meses, a 100 días de que estemos votando ese 26 de mayo. ¿Qué previsiones tiene el PSOE de Andalucía? ¿Qué umbral consideraría un fracaso? ¿Cuál creería que sería? Se ha quitado una horquilla, no le voy a decir, pues creemos que vamos a obtener no sé cuántos cientos de alcaldes. Los resultados. A ver, como mínimo nosotros... A ver, son muchos retos los que tenemos. Teniendo en cuenta efectivamente que hay nuevos actores políticos, el crecimiento de Vox por un lado, el de Ciudadanos, la confluencia de Adelante Andalucía. A ver, las municipales, todas las elecciones son importantes, las municipales, nosotros llevamos en el ADN el municipalismo y quizá la política más cercana en la que nosotros vivimos y de la que venimos muchos de nosotros es la política municipal. Hombre, decía Lourdes, repetir como mínimo los resultados de las últimas elecciones, bueno, pues como mínimo de luego no sería una mala marca, ¿no? Empezar desde ahí. Pero sobre todo lo que nos gustaría es que la gente que se quedó en su casa y no votó saliera a votar. A nosotros nos gustaría trabajar para conseguir que esa gente salga a votar. Porque estamos convencidos de que mucha gente de la que se quedó en su casa, bueno, era gente que hubiera optado por una opción de izquierda. Y sobre todo nos gustaría trasladarle a la gente que las derechas han decidido unirse, que nos lo van a poner bastante difícil en los municipios, y que de luego yo no creo que sea bueno que la extrema derecha se extienda también por todos los pueblos de Andalucía. Estamos conformando, como saben ustedes, las listas, además, vamos, sin ningún problema y con total normalidad hasta la fecha. Tenemos grandes alcaldes y alcaldesas con sus equipos de gobierno que han hecho un gran trabajo y también grandes portavoces y portavozas. Y bueno, yo espero que las elecciones se nos den muy bien y que podamos repetir esos resultados y mejorarlos. Pero bueno, esto depende también un poco de cómo transcurra. Desde luego yo creo que hay alguien que nos va a echar una mano y es el Gobierno de Andalucía. Parece paradójico, pero nos van a echar una mano. Yo creo que la gente empieza a darse cuenta del caos que es tener un gobierno apoyado en 3 partidos políticos que desconfían los unos de los otros, que son incapaces de hacer un decreto de estructura, a pesar de que llevan un mes, a los que se le acumulan las dimisiones, a los que, en fin, no acaban de echar a andar y que no tienen, desde luego, un proyecto y, desde luego, que no enseñan algo. Yo creo que esto es fundamental, los presupuestos. Tienen que explicar por qué no quieren enseñar los presupuestos. Llevan 21 días en el gobierno. Sí, llevan 21 días en el gobierno y nosotros creemos que los presupuestos, no le hemos pedido que los tengan para ayer, pero yo creo que en el mes de marzo pueden tener perfectamente, sobre todo contarnos. Pues si uno tiene un plan para Andalucía, puede contar cuáles son las previsiones que tiene para Andalucía, porque es que ahora mismo pasa una cosa curiosa. Todos los anuncios que hace son totalmente falsos, son mentiras, porque al final no hay nada detrás de los anuncios, porque claro, es muy fácil anunciar. Bueno, hay uno que es cierto, lo que anuncian de lo que ya estaba, como el cribado de cáncer de colon, como ya estaba y llevaba un año, eso sí es cierto, pero lo demás
lo anuncian, pero es papel mojado, porque no se puede ejecutar. Porque no se puede ejecutar porque ni siquiera han hecho el amago, y es cierto que acaban de llegar, Lourdes, pero también no es menos cierto que todos sabemos e intuimos que no van a sacar los presupuestos hasta después de las municipales. E intuimos todos que no lo van a hacer pues porque quieren ocultar esos presupuestos por un interés electoral. Con usted, pero claro, es que ahora vienen unas elecciones generales probablemente el 28 de abril, eso ralentiza todo, usted lo sabe, los partidos políticos incluso se ponen de acuerdo para que no haya mucha actividad parlamentaria, es decir, no, yo creo que el gobierno tiene todavía margen para... No, hombre, con 21 días gobernando, pregunto, no sé, por insistir. Que yo entiendo que ustedes quieren políticas ya para criticar esas políticas, eso es lógico. Nos gustaría que hubiera alguna iniciativa, ¿no? Que no estaría mal. Yo digo, porque claro, es que para hacer oposición hace falta también, claro, hace falta un gobierno que gobierne. Hasta ahora mismo, iniciativas bastante pocas, es un gobierno bastante en blanco. Es cierto que los presupuestos no tienen que tener para ayer, pero tampoco para diciembre, ¿no? Es que lo que han dicho ellos es que para después del verano se tarda en tramitar un presupuesto 2 meses, o sea que estamos hablando de que hasta octubre o septiembre no tenemos presupuestos, también me parece un poco excesivo. O sea, 3 meses para hacer unos presupuestos estaría bien. Y claro que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, pero yo creo que se puede decir que vas a mantener, que no vas a mantener, algo, ¿no? Dos últimas preguntas, Ana y Ángel. Yo quería preguntarle con respecto precisamente a la labor de la oposición. A ustedes les ha pasado mucha factura el tema de la corrupción. Empezamos a ver determinadas cuestiones con respecto a este discurso que tanto se mandaba desde la derecha de regeneración democrática. Se han hecho algunos nombramientos que ponen un poco en cuestión estos días esa regeneración democrática y esa, pues por ejemplo, hay un imputado, ¿no? Nombrado. Ayer o antes de ayer decía su secretario general, Pedro Sánchez, que la derecha exige lealtad cuando está gobernando y hace todo lo contrario cuando están en la oposición. ¿Ustedes se ven capaces de hacer ese tipo de oposición tan dura que han estado soportando durante todos estos años? ¿Van a tomar ese papel o van a hacer como su secretario general cuando han venido, digamos, maldadas, el 155, sabemos que a duras penas, pero que Pedro Sánchez apoyó al Gobierno de España en un esfuerzo de lealtad? ¿Ustedes creen que van a tomar más ese papel de lealtad o van a ser capaces de hacer esa oposición tan dura que hace la derecha cuando está en el otro lado? Bueno, yo creo que la oposición tiene que ser, o puede ser dura, pero no tiene que ser hipócrita, porque yo creo que eso es lo que le da coherencia. Y si nosotros queremos recuperar el gobierno de la Junta de Andalucía, pues tendremos que ser coherentes con nuestra oposición también. Y le digo esto porque, claro, oír hablar de regeneración democrática al primer partido condenado en España por corrupción, bueno, pues deja de ser incoherente cuando se le llena la boca con esa lucha y, en fin, deja mucho que desear, sobre todo en una semana que venimos de una semana donde, bueno, hemos visto muchísimos casos de corrupción. De hecho, además, hemos pensado que toda esta parafernalia que crearon en Colón era también para tapar un poquito todos los anuncios que habían salido. Nosotros vamos a hacer una oposición basada fundamentalmente en que no se pierda nada de lo que hemos conseguido, porque además creemos que hay muchas cosas que están en riesgo. Y vamos a hacer una oposición contundente, y vamos a hacer una oposición con mucha pasión, porque nosotros somos así, además, en el Partido Socialista. Pero desde luego, si me dice si vamos a hacer lo mismo que la derecha, no. Mire, lo primero que no vamos a hacer, que ya no hemos hecho como la derecha, es ser la sucursal de ningún partido en Madrid. Si nosotros hemos defendido algo cuando estábamos gobernando, lo vamos a defender con la misma intensidad cuando no estamos gobernando. Se llame financiación autonómica o se llame como se llame. Yo creo que eso es fundamental, eso es lo que le da coherencia a tu discurso. Lo que no puede ser es que hace 2 días esté uno defendiendo una cosa y 2 días después esté defendiendo otra. O defienda una cosa si gobierna Rajoy o si gobierna el PSOE. No. Entonces, nuestra oposición, desde luego, va a ser un poquito más coherente y, desde luego, defendiendo con uñas y dientes los intereses de Andalucía. Gobierne quien gobierne en España. ¿Qué es el Partido Socialista el que gobierna? Pues, desde luego, lo haremos con muchísima más alegría, con más diálogo, con más sensibilidad, con más complicidad y, desde luego, lo hemos visto. Es que había unos presupuestos que traían 2.000 y pico millones más a Andalucía. Y unos presupuestos donde nosotros saben que no hemos bajado la guardia y que hemos reclamado lo mismo que veníamos reclamando. No nos vamos a parecer en nada a un PP que ha hecho una oposición muy de sucursal de Génova. No lo creo. Ángel, punto Han identificado claramente que existe un pacto de 3 derechas, lo repiten ustedes. Sí. Como contraparte, ¿no creen ustedes que podría existir de manera más explícita un pacto de izquierda? Dicho de otra manera, en su momento PSOE e Izquierda Unida iban a las municipales, creo que se llamaba Pacto de Progreso,
y estaba bastante claro... ¿Cuándo hace? Eso tiene que hace mucho tiempo. Eso hace tiempo, sí. Eso hace Sí, tiempo. va a decir. Pero en su momento estaba claro que si daban mayoría y sumaban, gobernaban juntos. No sé si cree que sería buena idea para las municipales o usted consideraría esta opción, de manera identificar claramente ante el electorado progresista que PSOE y Podemos, o en este caso PSOE Adelante Andalucía, allá donde sumen podrían gobernar. A ver, yo es que creo que Podemos y Izquierda Unida todavía tiene un problema que tiene que superar y es su antisocialismo. Yo creo que es una cosa histórica que existe en su organización que tienen que superar, porque yo creo que las fuerzas de izquierdas tienen que tener cosas en común y cosas que las diferencien. Pero yo lo que he vivido en esta última legislatura es, bueno, lo que he vivido y lo que he oído, es esa frase de con el PSOE ni muerta. Y he visto muchas veces a Adelante Andalucía, Podemos, a Izquierda Unida votar de la mano de la derecha. Lo he visto en manifestaciones juntos, codos con codos, en manifestaciones con una total incoherencia, porque no se puede ir de la mano a defender la sanidad pública con quien se ha cargado la universalidad de la sanidad pública en España y en todas las comunidades donde ha gobernado. Yo eso es lo que he vivido y espero a partir de ahora vivir otra cosa, porque la verdad es que es bastante triste que fuerzas de izquierda no se puedan entender y nos ha costado muchísimo entendernos, porque nosotros practicábamos, o hemos intentado siempre practicar la política útil, que es esa, la que le cambia la vida a la gente, y hay otros que se empeñan en practicar pues otro tipo de política, la política inútil, o la que se acerca a los problemas para sacar tajada. Y yo estoy convencida de que después de las elecciones autonómicas, donde nosotros desde el PSOE hemos hecho autocrítica, espero y deseo que desde Adelante Andalucía también hayan hecho autocrítica, porque también habrá mucha gente que se ha quedado en casa y porque ellos también se han llevado un varapalo en estas elecciones. No sé si el día de mañana nos vamos a poder entender. También tengo que decirles que yo, que vengo del ámbito municipal, cada pueblo y cada municipio es un mundo y ahí ya entran también en juego las personas que componen esas listas. Quizás son las elecciones donde más importancia y más peso tengan las personas que componen esas listas y las relaciones que existan con las personas en el pueblo. Pero desde luego lo que sí creo o veo cada vez más claro es, bueno, yo creo que lo ve todo el mundo, esa unión entre esas derechas que me parece bastante peligroso, no porque se unan gente de una ideología parecida, sino porque me parece muy peligroso que intenten blanquear postulados de extrema izquierda. A mí me parece que lo intenten dulcificar. Y bueno, aunque algunos se sientan muy incómodos en la foto, el hecho es que estuvieron en Colón y se hicieron esa foto, aunque bueno, yo creo que también fue un pinchazo y esperaban más gente y no fue tanta gente. Pero espero y deseo, desde luego nosotros tenemos una coherencia en este tema, nunca hemos gobernado en Andalucía con la derecha. En los pueblos nosotros intentamos, y lo hemos hecho, vamos, y sin embargo Izquierda Unida no tiene ningún pudor en gobernar con la derecha, para arrebatarle una alcaldía al PSOE. Entonces Ciudadanos no lo consideran derecha a esos efectos, ¿no? Sí, sí, como que no los consideran, vamos, es derecho. Ciudadanos se tiene que considerar a sí mismo el derecha, porque Ciudadanos tiene una posición ¿Pero ustedes pactarían con ellos en municipales ahora después de las municipales? No, es que yo... Depende exactamente de lo que pase en cada municipio, no sé ni anticipar, porque además ahí hay también bastante autonomía de los alcaldes y de las alcaldesas y habrá que ver la situación que se produce después de las elecciones. Nosotros aspiramos a gobernar sin tener que pactar con nadie. Lo que sí sé es que Ciudadanos ha decidido virar. Ciudadanos es una fuerza centrista con la que nosotros gobernamos aquí, porque nos apoyaron en un pacto de investidura y además lo hemos dicho sin ningún pudor siempre, que logramos llegar a acuerdos y que lo hicimos bien, que dieron estabilidad y seguridad. Hubo un momento en que decidieron virar, yo creo que han abandonado la posición centrista, desde luego en Europa han perdido toda la credibilidad y en España han decidido echarse en brazos de esta derecha, y además yo creo que de bastante poco inteligente, porque están perdiendo el espectro también, se han situado en la derecha, y en la derecha ya hay competición bien dura entre todos los que están en la derecha. Pero es cierto que ellos decidieron abandonar una posición de equilibrio, me imagino que marcado también por las estrategias que tenga el señor Rivera, que las tenía a nivel nacional o en Cataluña, y han decidido eso y a mí me ha sorprendido, porque ahora veo, algunas veces oigo al señor Marín o a cualquier ciudadano decir esas barbaridades que dicen del PSOE y hay que recordarle que hasta hace 2 días estaban hablando con nosotros en el Parlamento, apoyando los presupuestos y desde luego estando de acuerdo en muchas de las cosas y con un pacto de investidura público. Entonces hay veces que hay que ser un poquito coherentes, no hemos podido ser tan malos si había estado 3 años y medio con nosotros en un Parlamento entendiéndose, y yo creo que eso es lo que, por eso digo que al final todo se centra en tener un poquito de coherencia. El PSOE desde luego es un partido que dialoga. En la historia de nuestro partido hemos pactado con Izquierda Unida, con el PA,
pactos de investidura con Ciudadanos. Hemos gobernado en solitario, hemos gobernado con mayoría absoluta y eso lo que demuestra es que nosotros tenemos esa capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. Y en las municipales llegaremos a acuerdos con todos aquellos que prioricen los intereses de Andalucía o de cada uno de sus pueblos. Hoy nos hemos extendido muchísimo en la entrevista, pero creo que ha merecido la pena. La primera entrevista de la portavoz del PSOE aquí en Acento Andaluz, Ángeles Ferri, muchísimas gracias por su tiempo, por su mensaje. Buenas noches y mucha suerte. A mí se me ha hecho muy corto, Fernando. Gracias. Pues nos hemos pasado muchísimo de tiempo.